Este programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos ya para este nuevo diálogo del día martes y está con nosotros el economista Gonzalo Maldonado, a quien le agradecemos por venir, con un tema que ha sido debate desde la semana pasada, que es el tema de la deportación de ciudadanos cubanos desde el Ecuador nuevamente a la isla, y están en proceso otros, pero además este tema de la presencia de ciudadanos cubanos como paso en algunos momentos, pero en otros como ya fijando residencia en el país en su búsqueda, ¿no? de encontrar medios. Yo me imagino que muchos ecuatorianos les habrá pasado lo mismo en otros países, viajar en busca de futuros mejores, de encontrar, quizá en el caso de ellos también, libertades y democracia distinta. Gonzalo, buenas tardes. Uno diría, este es un tema que podría tratarlo un abogado, pero tiene connotaciones de la vida diaria, ¿no es cierto?, de ciudadanos. Estamos hablando de personas, no solo de la ley, estamos hablando de personas en donde un gobierno de la Revolución Ciudadana que les abrió las puertas, ahora como que no sabe mucho qué hacer con ellos, que se tomaron en serio, que acá se podía venir. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco. En efecto, es mucho más que un tema exclusivamente legal o migratorio. Yo creo que se trata ya de un problema humano, de un proceso de migración constante o de éxodo. Yo creería que es más exacto decir de un éxodo, digamos, intenso, repetido, digamos... ¿Se podría decir una diáspora cubana hacia el mundo? Sí, porque básicamente ese régimen lo que ha hecho desde su incepción es expulsar a sus ciudadanos del país que les pertenece. Esa es una constante de los países autoritarios, de las tiranías. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Venezuela, donde el proceso de migración se ha incrementado, ¿no? Y no hace sino... digamos, acentuarse con el tiempo y la crisis. Cuando antes pedían visa para ir a Venezuela, para que no se queden, ahora resulta que, recuerdo en el cerro, no, en el centro de Caracas, 60.000 ecuatorianos, ¿no? ¿Cómo no? Que iban en busca de mejores días. Por supuesto, durante muchos años, sobre todo en la época de Rómulo Betancourt, Venezuela fue no solo una economía digamos, boyante y sólida en América del Sur y en América Latina en general, sino un ícono de la democracia y del Estado de Derecho. Y por eso mismo fue fuente de, digamos, recibió mucha inversión extranjera. Y era un país rico, con un recursos. País rico. Sigue siendo, incluso antes del chavismo, del boom petrolero, ¿no? Y por eso mismo era un destino de migración de los ecuatorianos. Ahora es al contrario, la gente huye de ahí. En esto de Cuba, si es que tú, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que tienes para después analizar el por qué la gente sale? Porque en el Ecuador, diríamos, se hablaba que se fueron a propósito de la crisis del 98, ¿no es cierto?, de la crisis económica. El propio gobierno, si expulsamos a casi 3 millones, otros dicen 1,5 millones, no importa cuántos. Pero también hay tesis de que dicen que para que la economía cubana funcione, se requeriría que salgan de la isla por lo menos 1,5 millones de personas. ¿Eso es así? ¿Es posible que un gobierno calcule incluso la salida y busque la forma de enviar 1,5 millones de ciudadanos fuera de... Claro, ¿sí? Claro. Por ejemplo, estas misiones de doctores, de médicos, que Cuba envió, el régimen cubano envió a Venezuela, precisamente lo que hacía es exportar mano de obra, ¿no es cierto? En este caso
calificada, en este caso doctores, para que trabajen en Venezuela, el gobierno venezolano les pagaba un salario mucho mayor al que podían, a estas personas cubanas, mucho mayor al que podían percibir en Cuba, pero una parte importante de ese salario se lo quedaba el régimen cubano, ¿verdad? Entonces es una forma... especie de tercerizadora. Claro. Pero es que esta es una forma de cobrar la educación gratuita y... Es una forma de exportar mano de obra, ¿no? Mano de obra barata, y es una forma de explotar a estas personas. Bueno, el Ecuador también tiene un convenio justamente con el tema de la salud. Y aquí hay un problema. Los médicos nuestros son de 7 años más uno de rural y los médicos de ellos son de 5. Así es. Entonces, y ganan más. Pero una parte de ese salario que se les paga, se le paga al gobierno cubano. Gobierno cubano. ¿Cómo explicar esto económicamente, Gonzalo? Es porque, digamos, el régimen cubano es un régimen quebrado, básicamente, desde la caída de la Unión Soviética, y busca desesperadamente cómo financiar sus operaciones. Entonces simplemente lo que manda es esta mano de obra semi-esclavizada que le manda, bueno, va porque puede percibir mucho más. Claro, es una alternativa. Y por eso que muchos Cuba, no pero no se queda regresar. con todo, pero no se queda con todo el producto de su trabajo, pues que es lo lógico, que es lo moral y que es lo ético. Entonces, ese es un problema serio. Como hay mucha gente que resiente eso, o que no calza dentro de esos procesos de colocación, tiene que huir de la isla. Entonces, como este grupo de cubanos que ha venido ahora a Quito, entiendo que vino a través de Guyana, imagínate, y atraviesa la selva, la selva amazónica, llega a través del Puyo, llega a Quito. Básicamente son familias, jóvenes, niños, gente adulta que quiere vivir. Eso es lo único que está buscando. Tú decías al inicio del programa acertadamente que la gran mayoría de cubanos ven al Ecuador como un punto de paso. Realmente el norte yo me atrevería a decir, de la mayoría de cubanos es Estados Unidos, porque es un país próspero donde la colonia cubana realmente es grande, es poderosa, en Florida sobre todo, y ha surgido. Y tiene una influencia ya real. Y ha surgido. Entonces, ha surgido, digamos... Tanto que tenían un precandidato presidencial. Uno. Sí, tienes toda la razón, un candidato y siempre han estado, y tienen senadores, diputados, gobernador. Tienen presencia en el sector corporativo, en las universidades. Es una comunidad, digamos, latina que ha florecido en los Estados Unidos. Entonces, todos ven la posibilidad buscan esta posibilidad de ir a Estados Unidos, y ven al Ecuador, como digo, como una etapa de paso. Hay algunos que se quedan, pero los que se quedarán, bueno, se quedan sobre todo muchos médicos, técnicos en algunas cosas, primero sorprendidos por encontrarse con una maquinaria y un avance tecnológico que a ellos les habían contado que acá no teníamos. Claro, es que es parte de la desinformación en la que viven, ¿no? Por ejemplo, aquí, de lo que yo conozco, y no soy ni de lejos un experto en el tema, pero los médicos ecuatorianos son sumamente competentes, competentes en todas las especialidades. Entonces, si vienen acá 10, 20, 100 médicos cubanos, finalmente el público y los pacientes irán decantando por el mejor, porque eso es así. Y si hay un médico o varios médicos cubanos que pueden abrirse una consulta y pueden surgir, digamos, ejerciendo noblemente su profesión, ¿no? Pues en buenísima obra. Y otros que no, pues esa es parte de la vida, del sistema en que estamos inmersos. ¿Qué mensaje le está dando el gobierno ecuatoriano al buscar esta especie de legalidad, de papeles para los ciudadanos que ya han sido deportados, un grupo que están siendo juzgados otros, y que tú decías vinieron por un paso, ¿no? Eso por lo menos claro, yo estoy absolutamente consternado por el tratamiento que ha dado el gobierno a este grupo de personas, porque como digo, son personas que están luchando por su vida, por vivir, por sobrevivir, no tienen ninguna agenda política, ni mucho menos, y el gobierno, y este gobierno que siempre ha dicho, bueno, o sea, la ciudadanía universal, se ha enorgullecido de
digamos, de poner en juego este tipo de conceptos, al final del día se ve que todo ha sido mentira, es un cinismo puro y duro, ¿verdad? Se le está deportando, según dicen los abogados, sin debidos procesos, de la manera más irrespetuosa y violenta posible, y se le regresa a un destino donde seguramente no van a encontrar posibilidades. Peor aún, ahora, cuando se les va a tachar de traidores, de desertores, de qué sé yo, ¿no? Pero la salida de ellos hacia Guyana o hacia cualquier otro país sería ilegal también, o sea, salieron de Cuba ilegalmente. ¿Es por eso que llegan acá también de ilegales o solo no tramitaron? De la información que tienes que... Yo entiendo que Ya. salieron ilegalmente, pues, ¿no? Ya. Huyeron de este régimen autoritario que no tiene, que no permite el libre flujo de personas, que no permite que una persona, un cubano que desee vivir en otro país, no lo puede hacer. Ahora, hay una cosa, claro, comienzan a tener manifestaciones en un país como el nuestro, que les abre las puertas, pero que, por ejemplo, se toman un parque a reclamar que sea un tercer país, como México, que les dé el paso para ir. ¿Cómo se maneja esto humanamente hablando? A ver, tienen que haber, digamos, códigos y protocolos específicos. La ACNUR, que es una organización de Naciones El alto Unidas, comisionado. tiene que tener protocolos específicos para proteger a esta gente que es débil, Claro. en realidad. Está en el aire este momento, ¿no? La obligación del Estado ecuatoriano debería ser protegerles proteger a este grupo de personas que han arribado al país de manera absolutamente, digamos, emergente, ilegal, es cierto, pero eso no significa que son delincuentes o criminales, ¿verdad? Porque salen de una condición muy, muy especial. Y se le debería dar alguna salida legal, pero deportarles nuevamente hacia Cuba me parece inhumano, de verdad, ¿no? Y si no hubiese una deportación, ¿cuál debería ser el rol del Ecuador en este? Facilitar. Pero no depende de nosotros, por ejemplo, que México les dé una visa. No, pero por lo menos respetar el deseo de este grupo de cubanos de no regresar y de ver alguna posibilidad. Hay formas de negociar, digamos, estatus emergentes para un grupo de familias. Un salvoconducto que avancen. Se pueden ver, estoy seguro, acuérdate tú, en la crisis de Siria. En la crisis de Siria era el flujo de migrantes era tan gigantesco que se armó, las Naciones Unidas armaron un programa para que distintos países del mundo le recibieran a familias. Entonces, eso también se puede armar a nivel andino, a nivel latinoamericano. Son de lo que entiendo, son Costa Rica organizó un acuerdo, ¿no? Para que puedan salir en la frontera, porque tampoco Nicaragua, y uno dice, justo son los países del ALBA, los socialistas. Nicaragua no les dio paso. Es que tuvieron que organizarse para sobrevolar y llegar a México y poder pasar y se negoció entre varios cancilleres, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que todo esto se está manejando con una óptica absolutamente política e inmediatista. Cuba, evidentemente... Cuba tampoco ha dicho nada. Tiene una influencia muy grande sobre el régimen ecuatoriano, sobre el gobierno ecuatoriano, y obviamente hay un deseo del régimen cubano de que este mal ejemplo, ¿no es cierto?, que los ecuatorianos no veamos la realidad, la cruda realidad de la sociedad cubana, ¿no?, que la gente realmente huye por vivir, y entonces les parece eso muy mal y les piden a, digamos, a las fuerzas públicas ecuatorianas que les devuelvan, es como si fueran paquetes, básicamente. Eso sí me parece una posición extremadamente cínica e inhumana. Pero ¿debería el gobierno cubano a través de su embajada también actuar o no? Ya estamos viendo que, o capaz que está actuando, Está actuando, pues, evidentemente está actuando. Esa es la lectura que yo tengo. No he visto, digamos, que el gobierno actúe de manera tan expedita en otro tipo de procesos de migración irregulares, como por ejemplo los que existen de Colombia hacia acá.
Claro. Eso no, Más bien no hay. aquí funciona un programa de las Naciones Unidas ahí sí. y el Ecuador ha tenido, digamos, es el país que mayor migración ha recibido, ¿no? Sí. Y se han integrado, quizá por la vecindad, porque también hay formas distintas de integrarse de Porque no los hay una agenda colombianos. política ahí, no hay una agenda política. Tú encuentras que esto es un tema solo de agenda política. Claro, por supuesto. Sí, yo creo que puedan haber diferencias culturales entre digamos, la expresividad, la extroversión caribe de un cubano que además está acostumbrado, nunca ha estado acostumbrado a vivir a la libertad y un país medianamente legalizado, porque un cubano en Cuba está básicamente obligado a vivir en la ilegalidad. Entonces, han encontrado formas de sobrevivir, entonces. Pero claro, el trato mismo yo he hablado con algunos, es difícil porque es gente que, digamos, está acostumbrada a conseguir cosas a la brava, ¿verdad? No respetan los debidos procesos, las colas, en fin. Pero son cuestiones que se van limando rápidamente. Y el ecuatoriano es generoso para recibir, para tratarle, porque se asusta. Si solamente viendo en la región del propio Ecuador, entre la costa y la sierra, uno dice, sí, por ejemplo aquí en Quito, que alguien comienza a gritar y a eso sí llama la atención. Sí, puede pesar y el gobierno se siente un poco ahí habilitado y dice, esto no gusta al ecuatoriano, aprovechemos para aplicar y cumplimos con Cuba. Puede que ese sea en efecto el argumento para justificar esa deportación ilegal, que un poco hay incomodidad en la población quiteña, algunos sectores, la seguridad, etcétera. Pero finalmente creo que ese es un argumento espurio. Yo creo que los ecuatorianos, los quiteños en general, cada vez estamos más acostumbrados a la migración y tenemos que aceptar como un proceso, un fenómeno natural que se da en el mundo. Nosotros mismos somos grandes migrantes, los ecuatorianos. Entonces, así como migramos, muchos ecuatorianos estarán pensando en los Estados Unidos, en Europa. ¿Qué tal si uno de estos países decide hacer lo mismo con nosotros, no? Sí, bueno. No es Cuba esto, pero... Exactamente, pero a ver, por eso mismo hay que tener un criterio de equidad y de consistencia en el tratamiento de este tipo de fenómenos para poder, dado el momento, nosotros también exigir que se respeten los derechos de nuestros conciudadanos si se diera algún proceso de estos migratorio masivo. Yo creo que la migración acá ecuatoriana siempre ha sido bienvenida cuando los migrantes... En Chile en la década de los 70, claro, ¿no es cierto? Y colombianos antes, permanentemente. Alemanes, árabes. Árabes, sí. Sí, un grupo de alemanes. Italianos, árabes. ¿no? Los italianos de la década de los 30 y los 40. Ahora hay muchos chinos, ¿no es cierto? Asiáticos. Es gente industriosa, trabajadora. En la medida que puedan aportar y puedan, digamos... enrolarse en el circuito económico, productivo, eso está muy bien. Hace unos años con el tema chino se habló de visas de negociación, siempre hay un tema económico, siempre hay, pero tampoco el Ecuador debería prestarse para un tráfico humano, deberíamos buscar esencialmente intentar ayudar a la gente, sí, pero también enfrentar a aquellos que están traficando con gente. Ciertamente, pues de este tipo de prácticas que ya no son ilegales, ya son inmorales, ¿no es cierto? El tráfico humano hay que combatirlo. Internacionales. Y claro, pero digamos, al margen de eso, yo creo que por sentido común deberíamos ver con buenos ojos a la migración en general, que venga del mundo, que venga a aportarnos, que venga a integrarse al circuito económico y productivo, que nos venga a enriquecer la visión que tenemos del mundo. Eso creo que es parte de la vida y está muy bien. Gonzalo, pero algunos deben pensar también que con las dificultades que tenemos, los propios ecuatorianos viviendo aquí, sumar a más gente que se suma a las dificultades, porque no son gente que va a venir a invertir, no tienen. ¿No es cierto? Sino que vienen también a buscar una forma de salir de la vida diaria. Deberíamos tener que económicamente cómo actuar, pero también legalmente cómo actuar. Bueno,
hay que dar las posibilidades, darles las posibilidades de que puedan emprender y vivir por sí mismos, pero, por ejemplo, si son personas que han venido, han podido sobrevivir en entornos sumamente difíciles y complicados y adversos, y aquí, a pesar de que estamos viviendo un momento duro en la coyuntura, esta situación de todas maneras no es comparable con la que vivían antes, tal vez nos aportan. Nos aportan en creatividad, en como se dice esta palabra rara, resiliencia, ¿no es cierto? En coraje para seguir adelante y nos terminan aportando. Entonces, no sé si siempre hay que ver este asunto como con una óptica negativa, como que la migración nos va a, digamos, este tipo de migración. Nos puede quitar espacios internos. Yo creo. Ahora, estamos hablando de unos cientos de cubanos, no estamos hablando de millones de cubanos. Ahí, o salvadoreños, o de colombianos, o de chilenos, o lo que sea. Ahí sí, yo creo que ahí sí sería un tema muchísimo más difícil y complicado de manejar, con costos enormes para la sociedad, porque sencillamente no tendríamos espacio para recibirlos. El otro día me decían, ¿por qué ahora hay esta actitud frente a los cubanos? Y hasta hace unos 2 años, digamos así, no, los cubanos eran bien recibidos, veíamos que iban y venían, Tame estaba normalmente llena, los almacenes de Pelileo y las tiendas de la calle Ipiales en Quito estaban muy contentos de que se llevaran maletas de cosas. Pero ese flujo, ese tráfico de mercancías todavía existe. Todavía hay, ¿no? ¿Se puede cuantificar eso? Mira, pero y eso debe ser una red, porque ¿cómo es que llevan a Cuba maletas de ropa y todo eso? Claro, y eso es una red de la que lucran obviamente varios y el Estado también, y el Estado cubano, evidentemente, para que estas personas puedan entrar con varias maletas de mercancía, que es evidente que se trata de mercancía que no es para consumo propio, sino para ser vendido al interior de esa isla. Entonces hay estos impuestos, estas comisiones, estas corruptelas que se producen en estos tipos de países. Pero bueno, sobre ese tema nosotros como Ecuador no podemos participar. Pero ¿se puede hacer una medición económica sobre eso? Ciertamente, ¿no? Es decir, mira, un cubano, ¿no es cierto? Porque son empresarios, un pequeño empresario cubano que vaya y semanalmente compre entre 500 y $1000 de mercadería a un pequeño comerciante del centro de Quito, de estos que hay en estos BBBs, que se les llama buenos, bonitos y baratos, ¿no es cierto? 500 o $1000 semanal, estamos hablando de $4000 al mes, que podría ser fácilmente una tercera parte de la venta mensual que hace uno de ellos. Pero eso se ha suspendido, vemos que ya no es esa, más bien ahora tenemos este otro grupo que está buscando cómo pasar. Pero yo entiendo que siguen. Los cubanos que tienen una residencia legal y que tienen estos permisos y que tienen las conexiones para ir y venir, siguen en esta práctica. Incluso ahora los precios han caído. Entonces se les hace incluso más mejor poder seguir mandando esa mercadería. No solo lo hacen desde Ecuador, también desde Colombia, desde Costa Rica, es una red, ¿no? Vamos a hacer un corte para continuar la siguiente media hora. Estamos en 1 minuto y medio de regreso para hablar con Gonzalo Maldonado sobre el tema de los cubanos y la posición del gobierno ecuatoriano. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia,
Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Aquí, Estamos de regreso ya. Gonzalo, entonces, una salida a esto humanamente, tanto desde el punto de vista de gobierno como desde el punto de vista de la sociedad. ¿Qué deberíamos hacer? No hemos reaccionado, excepto activistas por derechos humanos, uno que otro criterio, recordándole sobre todo la posición política al gobierno, pero la sociedad como tal no hemos sentido una gran respuesta pública. ¿Qué Mira, pasa? Lo que pasa es también son 9, 10 años del régimen correísta que ha desarticulado las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Esto en condiciones previas del correísmo creo que hubiera tenido una respuesta mucho más firme, mucho más organizada y articulada de la sociedad civil. Acuérdate que durante estos años se han desbaratado ONG, se han perseguido claro, Alexis colectivos. Ponce de los derechos humanos habría sido el primero en estar, ¿no? Y el propio Estado. No. O el propio y el Estado. padre era el embajador en Cuba. El Estado habría reaccionado también. El Estado, mira, ahí hay una defensoría pública del pueblo, ¿no es cierto? Que debería ser, por ejemplo, un caso que deberían tomar ellos de oficio. ¿La Defensoría del Pueblo o la pública? La Defensoría del Pueblo, ya. ¿Verdad? Debería tomar eso de oficio y pronunciarse y, digamos, fomentar acuerdos, reuniones, pero tenemos una sociedad civil lánguida, desarticulada, desmadejada por una política, digamos, deliberada y sistemática de este régimen, ¿no? De cooptar todo el poder, y eso es lo que estamos sufriendo aquí. El problema es que después, algún momento podemos ser nosotros los sujetos del problema. En cualquier parte del mundo queriendo salir. O aquí también. Claro. Aquí también. Es decir, este tipo de procesos ilegales, inhumanos, también después pueden detonar, no sé, medidas que restrinjan la movilidad de alguien que simplemente es que no es adepto del país. Claro, que no es adepto al régimen. Eso ocurre en Venezuela, por si acaso. Sí. Ya no pueden salir con... El famoso editor de este semanario Tal Cual, que es un semanario, digamos, absolutamente heroico, que se financia con aportes de la gente, ¿no es cierto? Y tiene una línea obviamente crítica y directa en contra del régimen. Ese editor no puede salir de su país. No estamos dimensionando bien entonces. No, yo creo que todo este es el problema, ¿no? Que, digamos, también como nos han desarticulado todas las instancias organizativas independientes del Estado, no tenemos líderes, no tenemos voces, no tenemos mecanismos de comunicación para organizar una respuesta mucho más coherente, mucho más clara. Las redes sociales, si tú entras a Twitter sobre todo, vas a ver que hay una inquietud muy grande de parte de muchos ecuatorianos, no solo personas que se dedican exclusivamente a este tema de los derechos humanos, sino personas de a pie como tú o como yo, que están consternadas por el espectáculo inhumano que están dando las autoridades, ¿no? Pero recuerdan casi unas películas, ¿no? Quizá eso, no hemos vivido los ecuatorianos cosas así. Han habido momentos, digamos, en los últimos 35 años, momentos difíciles, pero es una sociedad más bien mucho más humana. Pero claro, esto de que salgan, que estemos mandando gente en aviones de madrugada, sacándolos de los hoteles resguardados. Eso nos recuerda mucho los estados policiales, ¿no? Mucho el estado policial cubano, el estado policial que solía existir en la Unión Repúblicas Soviéticas, en la antigua URSS. Entonces, eso es inquietante, ¿no? Ese tipo de prácticas. Pero en medio de todos los problemas que tenemos de una economía golpeada, de una economía muy mal manejada, esto también se suma. ¿Es una decadencia social la que estamos viviendo o la imposición de un modelo que
también con esto nos demuestra que puede ser con fuerza la cosa. Claro, es, digamos, es una vuelta más de tuerca a todo este modelo político que ha impuesto desde el primer día y de forma deliberada el correísmo. Yo siempre he dicho que el correísmo, lo que ha tenido muy claro desde el primer día es el modelo político. Y ha cambiado las leyes, las instituciones para instaurar este modelo político que precisamente se inspira en Cuba y en Venezuela, ¿verdad? Es un modelo autoritario que lo que quiere es tomarse un país y eternizarse en el poder, básicamente, que una facción se tome un país para siempre. Y lo controle. ¿Y ese peligro hay? Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Se siente así. ¿Qué dirá nuestro ex vicepresidente, licenciado Lenín Moreno, que es nada menos que representante, según lo que nos cuentan también, es de estos embajadores que nombran a artistas, a futbolistas, a todo eso, pero que nunca han tenido una oficina, pero el Ecuador le ha dado una. No se ha pronunciado sobre esto, y el que se pronuncia es un canciller ecuatoriano que es de origen francés y ciudadano británico, ¿no? Claro. Son esas inconsistencias, esos cinismos, pero incluso para utilizar un término que utiliza mucho Correa, esta doble moral que existen estos supuestos líderes de la sociedad ecuatoriana. Un personaje como Lenín Moreno, a mi modo de ver, además que suena como un candidato presidencial, primero debería renunciar, ¿no es cierto?, a este supuesto cargo que está además es un cargo ilegítimo, que no tiene una legalidad. Y que tiene un costo enorme para el país en una situación tan difícil. Él debería tener la sensibilidad humana para decir gracias y me vengo al Ecuador. Y sobre este tema de los cubanos, yo creo que el apoyo debería ser claro, ¿no? ¿Quién debería actuar? ¿Las universidades con sus facultades de derecho? ¿La sociedad civil? La sociedad civil en su conjunto debería. Peligrosa desde el discurso que da el canciller. Ese es el problema, ¿no? Que aquí se ha criminalizado cualquier tipo y se ha satanizado cualquier tipo de participación política o cívica, si es que no sea del gobierno. Acuérdate, Francisco, cuando lo del terremoto, hay una respuesta imparable, fue tan grande, tan abrumadora que el gobierno no la pudo contener. Controlar. Pero algo así debería suceder también. Pero vemos una propaganda guardando que las proporciones. Hemos resuelto esto, y dices, fuimos capaces de responder, y es una propaganda de una institución pública. Claro, pero se llevan todo el crédito cuando la respuesta fue abrumadoramente de la sociedad civil. Aquí también, es un problema que no es un problema en realidad, no es un problema digamos, de seguridad pública o de sanidad para la ciudad. No se trata, por ejemplo, que han venido, no sé, 500,000 de inmigrantes están ahí y no sabemos dónde ponerlos. Exactamente, y que hay riesgos de enfermedades de contagio. No, es un grupo de lo que he visto, 76 han sido deportados. O sea, no es un grupo grande. Entonces, aquí las empresas privadas hubieran podido aportar para darles trabajo, para darles un alojamiento temporal o para darles un trabajo temporal. Las universidades con sus profesores y abogados para darles asesoría, las iglesias de distintas confesiones. Se podía armar algo desde la sociedad civil, pero insisto, hemos sido tan avasallados y se nos ha, digamos, impedido la capacidad de organizarnos que en realidad estamos... ¿Qué gana el Ecuador con esto? No ganamos, perdemos en realidad, ¿no? Con esto. Como imagen, todo eso. Ciertamente esto. Tenemos a Assange en la embajada. Claro. ¿Y deportamos por cubanos o...? Claro. Entonces, un argumento que se utiliza para Assange, ese mismo argumento es inválido para los cubanos, ¿verdad? Porque se dice que Assange está ahí protegido por un tema humanitario, porque se teme que él podía ir a un país donde, digamos, su seguridad está en riesgo. Exactamente lo mismo les pasa a estas familias, a estos niños. Hay niños, hay mujeres, hay ancianos. Entonces, el gobierno, finalmente yo creo que no le importa.
Yo creo que en la comunidad internacional está muy desacreditado este gobierno y bueno. Ya no, una mancha más. Eso es típico. Pero de este tipo están de en plena campaña electoral. Pero ya ves que... ¿Qué consiguen con esto, diría yo? ¿Quedar bien con Cuba? Quedar bien con Cuba, básicamente. ¿Y qué será? ¿Que tienen aquí un aparato también de seguridad cubano que se hace más evidente? Yo no sé si hay un aparato de seguridad cubana, pero sí sé, es evidente que hay una influencia grande del régimen cubano sobre el gobierno. Eso es evidente y aquí lo acabamos de ver. ¿Verdad? Esto es una demostración. Mira, los candidatos de oposición deberían poner este problema sobre el tapete del debate político para evidenciar las inconsistencias que tiene el gobierno en cuanto a su discurso, ¿no? Pero también yo he visto que no ha habido... es un tema de discusión. Ha habido una reacción, la prensa, todo eso, la prensa ha cubierto, ha hecho un seguimiento, sí. Pero así una posición firme a más de 2 o 3 abogados que han estado y de gente que se motiva a discutir el tema, por lo menos a ponerlo en la mesa de debate. ¿Estamos deshumanizándonos como ecuatorianos? Yo no creo, yo sinceramente creo que es un tema nuevamente de instituciones, de que la sociedad civil ha sido desmantelado, el tejido social del sector civil ha sido desmantelado, entonces no tenemos instancias a las que recurrir, voceros, mecanismos de colaboración mutua, debidos procesos, no, estamos solos un poco, no sueltos. Y eso actuando con una individualidad. Entonces parece como que si fuéramos indiferentes a esto, pero ya te digo, por ejemplo en Twitter, que me parece que es un indicador relativamente, digamos, importante del sentimiento quiteño, ecuatoriano, ahí este tema ha resonado fuertemente. Entonces, yo una creo tendencia todo el fin de semana, ¿no? Sí, claro, la gente se preocupa, y se duele por este tipo de situaciones. Claro, pero frente a esto uno dice 504 millones de dólares cobrados en exceso a la seguridad social, el petróleo negociado con $1 por cada barril de petróleo, suman no sé cuántos, el endeudamiento general, el endeudamiento, hablar de 13,000 millones de dólares, 3 impuestos en un año para... Claro. Entonces, ¿qué es esto, ¿no? Este tipo de, yo no sé, desproporciones, ¿no? Un libreto totalmente salido de madre, unas autoridades que ya han perdido el sentido de las proporciones, que hacen lo que sea, básicamente, sin justificar o sin apenas, o presentando justificaciones bastante nimias frente a todo. Eso es lo que tenemos, ¿no? Como país, eso es inquietante. Y este nuevo elemento de esta policía política reprimiendo a un grupito, realmente un grupúsculo de cubanos, esto a mí me ha dado mucho que pensar, ¿no? ¿Qué deberíamos aprender entonces ahora? ¿Pensarías que en una movilización, en una actitud de qué? ¿Y los jóvenes? No tenemos ni siquiera los que solían salir por la atropella a uno. A mí el problema, a ver, tenemos muchos problemas, pero en el ámbito social me parece que el reto mayor que tenemos ahora es reconstruir el tejido social ecuatoriano. Es decir, reconstruir liderazgos, reconstruir instituciones, reconstruir mecanismos de colaboración entre estas instituciones de la sociedad civil. Es decir, el Estado, o ni siquiera el Estado, el gobierno, nos ha desplazado y ha entrado en todos los ámbitos de la vida nacional, en absolutamente todos. Y nosotros hemos dejado que eso suceda. Ahora, ojalá con un cambio de régimen, tenemos la sociedad civil y sus líderes en todos los ámbitos tienen que hacer un esfuerzo por recuperar ese espacio perdido y establecer las salvaguardias para que, digamos, ese buen equilibrio entre Estado y sociedad civil permanezca. Tampoco es que tiene que desaparecer el Estado, por supuesto que no. Por supuesto pero que un Estado fuerte no necesita ser obeso. No necesita ser grande, omnipresente, intrusivo en absolutamente todos los ámbitos de la actividad humana. No, más bien... Este es un tema que deberían, como tú dices, tratar los candidatos y precandidatos a la presidencia de la República. Es el gran... Deberían tener una posición
y deberíamos exigir que la tenga. Claro, claro. ¿Tú crees que mucha gente habla de que este gobierno que tiene un excelente candidato y que todo el mundo dice que va a estar en la segunda vuelta? Y uno dice, ¿por qué esta parte de que sí, todo el mundo descarta de que el candidato del gobierno esté en la segunda vuelta y nos ponen a organizarnos como que solo a ellos hay que enfrentarlos? Cuando lo que hay es que enfrentar los problemas reales que nos han generado en 10 años, ¿no? De acuerdo. A ver, creo que la posibilidad de que cualquier candidato oficial llegue a la segunda vuelta es alta. Es alta porque hay un fraccionamiento importante en la oposición. Pero también creo que la posibilidad de que ese candidato oficial que pasó a segunda vuelta, la posibilidad de que ese candidato gane es muy baja. Porque, a menos que haya fraude, sinceramente, porque la situación económica que vive actualmente el país... Pero que la van cubriendo, la van pateando. Pero, digamos, un momento dado no lo van a poder hacer. Finalmente, los resultados están ahí, ¿verdad? Los resultados están ahí, el desempleo, la falta de inversión, las cuentas impagas, la caída en la recolección de impuestos, los depósitos y el crédito finalmente no resucitan. La caída de depósitos se ha detenido, pero tampoco está recuperándose, ni mucho menos. Entonces hay un montón de desarreglos, de desajustes que finalmente se traducen en una mala condición de vida para los ecuatorianos. Entonces yo creo que la crisis económica va a ser la gran electora finalmente en la segunda vuelta. ¿Tú crees que los ciudadanos en un momento dado de la elección, el gobierno con su publicidad y todo eso generará tal polaridad que tendremos que escoger entre un candidato, no importa, con un proyecto para que enfrente exclusivamente al... ¿O podrán entre todos disputarle y desaparecer al que está en representación del régimen? Eso sería lo óptimo, ¿verdad? Que en la segunda vuelta... vuelta... no importa que no tengan un solo candidato. No, claro, en la segunda vuelta el candidato de oposición que pase, ¿no es cierto?, el que fuera, debería ser capaz de unificar a todos los que quedaron fuera y presentar en esta segunda vuelta una plataforma de gobierno única y muy poderosa y de mucho consenso y de mucho sentido común. Eso es lo que yo aspiraría a que ocurra. La verdad es que a mí no me preocupa que haya más de 2 o 3 candidatos de otro sector. Lo que me preocupa es que todo el mundo está hablando de que el candidato del gobierno es el que ya está en la segunda vuelta. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿cómo hacemos los otros para que no tengan esas garantías, aunque sea que no es una forma de ayudar, decirles que sí? Mira, o es un realismo? Es que, digamos, al parecer el gobierno tiene un voto duro, que básicamente serían los... 20-25%. Entre 20 y 30 dicen, ¿no? Dependiendo de las... Ponle 25, ¿no? Que básicamente son funcionarios del gobierno y proveedores, gente que está muy cercana al gobierno porque tienen negocios. Son beneficiarios del manejo actual. Correcto, entonces quieren seguir con ese statu quo. Entonces, con ese porcentaje de votos ya estaría asegurada la segunda vuelta, ¿no? Para eso. ¿Tú creerías que 2 del otro lado no pueden pasar del 25 y dejarle al otro con el 20? ¿No? Pues no lo sé, no lo sé. A mí me parece que la posibilidad... ese escenario que tú planteas no me parece improbable tampoco. Tampoco me parece improbable. Pero en vista de que hay no veo yo en la oposición un líder suficiente como para que, digamos, con la suficiente fuerza moral y carácter para que agrupe a gente. Entonces va a ir muy disperso eso. Y el que pase, seguramente el candidato de oposición que pasa a segunda vuelta, a mi modo de ver, seguramente va a ser el nuevo presidente, ¿verdad? Pero eso no significa que en la ya segunda, está resuelto el tema. Para nada. El candidato, digamos, si yo pasara a segunda vuelta, yo lo que tendría que hacer es inmediatamente a ponerme a trabajar muy fuertemente en una base política y social de amplio espectro para que me apoyen en el ejercicio del gobierno. Porque el ejercicio del gobierno, el siguiente término va a estar sumamente complicado. Y además, sumamente y los otros van a estar diciendo que con nosotros no pasaba esto, ¿no? Claro,
Claro, entonces, un poco, yo creo que esa es la jugada, ¿no? Es decir, estirar... La perversidad. Claro, estirar aquí, digamos, forzar la situación económica al límite, de forma que el siguiente presidente sea el que le estalle en la cara esta situación. ¿Tú crees que este grupo de cubanos, porque todavía faltan unos que no saben cómo van a actuar, a otros por tener hijos ecuatorianos, y entonces dicen, oigan, ¿cómo es que ya tenían incluso hijos ecuatorianos y están ilegales? Bueno, vinieron con visa de turista, ya se han quedado, no quieren regresar, quieren avanzar hacia los Estados Unidos, algunos quieren quedarse aquí. ¿Somos expectantes nomás o hay algo más que hacer? No, yo creo que, ir a exigirle al secretario de la UNASUR que actúe. Todos como, digamos, en nuestro ámbito limitado de acción deberíamos, digamos, presionar o motivar a los líderes de la sociedad para que se pronuncien, a los precandidatos que se ocupen de este problema. Por ejemplo, el testimonio directo y de viva voz que pueden dar los cubanos que salieron huyendo de su país a toda la comunidad ecuatoriana es muy valioso para nosotros, y sobre todo en esta política. Para que valoren lo que tenemos y lo que nos quieren, y a lo que nos quieren llevar. Entonces esa gente lo que precisamente está huyendo de ese modelo, y nosotros nos quieren llevar hacia allá. Que había un país como Cuba que tenía dignidad, que tenía donde la felicidad y la igualdad se ha hecho, ¿no? Pero parece que la igualdad es hacia abajo. La igualdad es porque todos son miserables. Básicamente el 99.9% de los cubanos son miserables, y la nomenclatura, ¿no? Que son realmente contados, un número contado de cubanos, que entre ellos obviamente los hermanos Castro, que son dueños del país y viven como millonarios, ¿no es cierto? Pero como millonarios, ¿verdad? Entonces ese tipo de regímenes queremos para el Ecuador. Lo dudo mucho. Entonces, la voz y la experiencia de estas personas sería muy útil. Se ha hablado, estamos terminando, Gonzalo, se ha hablado incluso por parte del presidente que con cualquiera pueden ganar, ¿no? Para el este. No nos ha dicho nada. ¿Tú crees que en una próxima sabatina será capaz el presidente de hablar del tema de Cuba y de su canciller? Yo creo que sí. El presidente Correa no rehuye los temas, más bien aprovecha esta plataforma que tiene masiva de transmisión de contenidos y sin un solo contradictor para machacar sobre una y otra vez sobre su discurso. Seguramente nos dirá pues que había un problema de legalidad, y que además son contrarrevolucionarios, y a esos hay que atacar. Hay que atacarlos. No sé cuál será finalmente el ¿Serán contrarrevolucionarios estos cubanos? Esos son pero es que basta mirarles en las imágenes de televisión, ni siquiera llevan armas, pues. O sea, vienen con familias, vienen con bebés, con niños. ¿Y si son contrarrevolucionarios, tienen derecho? Bueno, también, pues, ¿no? O sea, simplemente es gente que está, ya, mire, en algunos otros casos llegarían como en el Ecuador a ser ministros. Es que ellos lo que quieren ahorita, exactamente, sí. Ellos lo que quieren ahorita es sobrevivir, ni siquiera tienen una agenda política, no tienen un proyecto político, simplemente están ya en una situación mucho más urgente y mucho más precaria, uno para plantearse, ¿no es cierto?, un proyecto político, ¿no es cierto?, un programa, una estrategia de una manifestación. Tiene que haber comido, tiene que haber dormido, tiene que haberse vestido, tiene que haberse curado, tiene que haberse educado. Esta gente no tiene nada de eso. Entonces simplemente viene huyendo. Lo que quiere es que sus hijos no tengan la misma desgracia que tuvieron sus Otra padres. cosa que esto un poco como que abre, ¿no?, una visión de lo que pasa en Cuba, es que la educación allá es gratuita, todos son un poco más profesionales, y de una pequeña entrevista de algunas cosas no vemos que tengan una mayor formación, no son ciudadanos que tengan... Yo tampoco, yo por eso te decía, mira, el caso de los médicos cubanos, si fueran estupendos y excelentes y maravillosos, pues en buena hora, y que vengan y que nos beneficien y con nos compartan lo que con su conocimiento. Pero yo no veo que eso sea el caso. Los médicos ecuatorianos más bien son estupendos.
estupendos. Los nuestros son convocados incluso fuera, ¿no? Por supuesto, eso, ¿no? por supuesto. Entonces, a mí me da risa cuando se hacen, estos políticos se hacen tratar en Cuba por un poco ganar algún tipo de bono político con cierto sector. Pero además que demostrar que allá hay una... claro, uno visita un hospital cubano y dice, no, gracias a Dios todavía no hemos visto cosas así en el Ecuador. Ya ves, pues, supongo que tú has visto alguno. Sí, no. Muy mal equipado. No, mal equipado sería bueno. Una bendición, claro, no, deplorable. Y no sé si tú viste un último programa también de una de las cadenas de televisión ecuatoriana que fueron a visitar justo la parte de... Entonces vas a ver cómo está deteriorado todo, cayéndose a pedazos, ¿no? ¿Qué es el problema que ocurre en estas sociedades donde hay un solo gobernante tiránico que decide por todo y por todos? Entonces ahí hay un espacio enorme para la ineficiencia, para la corrupción, para el robo, pero para el abuso. Pero todo se cubre en nombre de las mayorías. Y de una ideología, ¿no? Que yo espero que podamos ir nosotros, gracias también a los cubanos que vienen acá, descubriendo estas otras realidades, claro, ¿no? Claro, en realidad yo creo que hay que desconfiar de estos políticos que se llenan la boca de la palabra pueblo, ¿no? Y que son los verdaderos representantes del pueblo, que ellos sí encarnan al pueblo, que esto sí el pueblo. Yo creo que deberíamos ser bastante escépticos de ese tipo de políticos. Deberíamos buscar políticos, primero que crean en la democracia, que no sean, no es tan importante ahora que sean un poco más de derechas o más de izquierdas o más de centro, sino que sean demócratas, que verdaderamente crean en el sistema democrático. Por lo tanto respeten al que piensa distinto. Sí, y que el que piensa distinto, claro, que promueva una república, ¿no? Con división de poderes y donde haya, digamos, una solución de conflictos mediada, consensuada, razonada. Yo creo que esa es la forma civilizada de proceder, al margen que uno pueda ser un poco más derecha o un poco más de izquierda. Uno esperaría que la política de ideas tiene que volver al Ecuador. Bueno, ¿cierto? Como decía Ortega y Gasset, las políticas de ideas tienen que ser la base de una democracia, ¿no? Absolutamente. Finalmente, sobre eso descansan las sociedades civilizadas y las sociedades prósperas, sobre ideas. Pero para eso hay que repensar la democracia y darse el tiempo de pensarla también. Bueno, no sé si repensarla, recuperarla. Recuperarla, porque, digamos, la democracia tiene un significado muy modesto, que es básicamente elegir de manera libre y competida a gobernantes y luego reemplazarlos por otros después de un tiempo. Pero vigilarlos y esa es la democracia. Sí. Digamos, todo ese proceso de rendición de cuentas, de división de poderes, pertenece al ámbito del Estado de Derecho, que es el complemento a este sistema democrático de elección y remoción de autoridades. Ambas son muy importantes para que cualquier sociedad pueda prosperar, para que cualquier sociedad pueda vivir en justicia y en paz. Entonces, volviendo a lo que tú dices, claro, hay que rescatar las ideas más importantes. Como países como Gran Bretaña, que ahora está tan de moda por el Brexit, han prosperado porque tienen varias ideas, por ejemplo, sobre la libertad, ¿no es cierto?, sobre el respeto al individuo. Son ideas que han permeado profundamente en todos los ciudadanos. Son capaces de someter a votación algo que les afectó y el primer ministro dice, vean, yo perdí. Sí. Y ahora va, ¿no? Se está yendo mañana. Claro. Se va mañana. Y se va. Entonces se va con una derrota política importante, tal vez sea el final de su carrera política, pero bueno, es un demócrata, ¿no es cierto? Y respeta y acepta las consecuencias de sus actos. Una decisión que él tomó. ¿Qué hacemos entonces con el tema cubano para terminar? ¿Un mensaje o qué mensaje obtenemos de esto, Gonzalo? Mira, un mensaje de preocupación. Creo que lo que está haciendo el gobierno con este tipo de redadas, ¿no es cierto?, ilegales, inconstitucionales, debe ser motivo de preocupación para los quiteños, para los ecuatorianos, porque no podemos aceptar este tipo de prácticas como normales, porque este tipo de prácticas lo que son, nos recuerdan esta policía de Estado, este Estado policial
que irrumpe en las viviendas de las personas, las secuestra y las lleva y luego las deporta a cualquier sitio, argumentando cualquier argumento, ¿no? O presentando cualquier argumento. Ese tipo de hay que repelerlas, hay que denunciarlas y hay que estar pendientes de que no ocurran, por un lado. Y por otro, en el espacio que podamos, exigir a los líderes, ¿no es cierto? Y nosotros mismos levantar la voz para que estas cosas se resuelvan en derecho, ¿no? En derecho. Bueno, nos queda entonces esto, las cosas se tienen que resolver como en sociedades un poco más avanzadas, que es en derecho. La ley está para eso y yo sí digo, los revolucionarios deberían también pensar en que en un momento dado, algunos de ellos que nos gobiernan, deben haber pasado también de visita incluso por Cuba. Queremos agradecerles por acompañarnos, a nuestros amigos de Radio Democracia, pero también al canal YouTube. Este programa y este diálogo estará a su disposición a partir de las 3 de la tarde. Nos estamos encontrando el día de mañana. Gracias, Gonzalo.